Bienvenidos, bienvenidas, un placer encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema que es sobre todo muy coyuntural, ahora después de estas fiestas del mar y de toda la realidad política que se movió con todo esto. Y para eso tengo con ustedes un gran amigo, que es Yulmer. Yulmer, bienvenido, mi vale. Muchísimas gracias, Stalin, por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, Yulmer, nosotros tenemos acá como principio que se invita a gente que es amiga de la Casa de la Memoria, que ha ayudado a los espacios de la Casa de la Memoria, que tiene un compromiso con todas estas expresiones sociales. Entonces, por ende, es nuestros amigos, no solo personal, pero además también tenemos una invitación alrededor de que es gente que tiene una capacidad política, una relación con las organizaciones sociales, desde una lectura crítica, etcétera. Y ahí ha llegado gente de todos los espectros políticos. Siempre me dicen que solo somos mamertos, pero no, no es cierto. Por ejemplo, tú. Pero dentro de esta lógica que tenemos con el programa, nosotros creemos que la mejor forma de presentar al invitado es decirle, preséntate. Dile a nuestra audiencia quién es Yulmer Pérez. Bueno, muchas gracias nuevamente, Stalin. Qué bueno coincidir contigo, no solamente en los espacios sociales de la defensa de la paz, de los derechos humanos y otros espacios. Y qué bueno también no ser catalogado como mamerto, ¿no? Sí, tú lo eres. Me presento, mi nombre es Yulmer Pérez, yo soy hijo de la educación pública, administrador público, tengo 27 años, he dedicado mi corta edad a los espacios de la defensa de la educación pública, de la lucha por la consecución de la paz, específicamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, y desde hace muchísimos años ingresé al Partido Alianza Verde porque me identifiqué con esas banderas, con esos ideales, y fui haciendo carrera allí y durante los años pude conseguir uno de los principales espacios a nivel nacional y hoy ocupo el Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Verde. Entonces desde ahí nos estamos desempeñando y mirando de qué manera le servimos a nuestro territorio también. En otras palabras, tú eres el único dirigente nacional del Partido Verde en el Magdalena. En el Magdalena y en el Caribe únicamente compartido con un compañero de Córdoba. O sea, en otras palabras, sé que no es así literal, pero Yulmer Pérez es el dirigente nacional dentro de la esfera política del Verde. El único que tiene ese lugar. Así Ahora, es. otras personas del Partido Verde tienen juego nacional con sus aliados, con sus jefes, pero digamos, en ese sentido, en la estructura, ese es tu lugar. Así es. O sea, tú tomas decisiones sobre todo el país. Estamos tomando decisiones sobre todo el país, siempre buscando proteger la marca, nuestro girasol del Partido Alianza Verde en torno a gobierno, en torno a gobiernos locales, en torno a coyuntura política y por supuesto también enfocándonos mucho en qué podemos hacer en el Magdalena, ¿no? Claro, claro, la patria chica. Así es. Pero, digamos, aquí para mí, o creo que para muchas personas que nos ven, la dirigente natural, o sea, el jefe natural del Partido Verde en el Magdalena, pues es la diputada, Rosita. Bueno, naturalmente en la coyuntura política, en el espectro político, podría ser entendido así. Nosotros siempre hemos tenido claro dentro del partido que el Partido Verde, es un partido que no obedece a jefaturas políticas. Ok. Así ocurre en lo nacional y así ocurre en lo departamental. Con la diputada tenemos una muy buena relación, entendiendo que podemos hacer partido y que podemos construir desde distintas orillas, desde las diferencias que podríamos llegar a tener. Sí, yo conozco a Rosita hace muchos años, yo conozco a Rosita de la época de Antana. O sea, era como, hace muchísimos años. Cuando era, antes de la Ola Verde, es más, antes de la Ola Verde. Tengo muchos amigos que han sido siempre muy cercanos con el mocusianismo. Siempre me han parecido muy tiernos igual, sí. Uno de ellos es uno de mis grandes amigos, Cansi, que es un osito cariñosito, pero bueno, está pagando los costos de sus decisiones políticas. Pero, digamos, la perspectiva del verde para mí es compleja. ¿Qué es el verde? Si tú haces parte del Partido Verde, ¿qué es el verde? El verde es una expresión de diferencias que no son lo suficientemente fuertes para alejarnos, sino que por el contrario nos unen.
Eso es el Partido Verde en lo nacional, que naturalmente es donde estamos construyendo esos puentes para que llegue a lo regional. El verde es la defensa de causas ciudadanas. Yo creo que esos principios que se consiguieron en la época de la ola verde aún se conservan. Hoy tenemos nosotros distintos dirigentes, representantes, alcaldes, concejales y jóvenes que representan la defensa por la educación, la lucha contra la corrupción, la protección de los recursos públicos, la defensa de la paz, y eso lo encontramos en las expresiones regionales. Es decir, muchas veces el Partido Verde se entiende como algo muy cachaco, pero lo que nosotros estamos tratando de demostrar es que no es así, que el Partido Verde está en las regiones y que dentro de las regiones también están esas expresiones. Y yo personalmente me considero una de esas expresiones. Yo personalmente he sido un fiel defensor de la Sierra Nevada de Santa Marta. He defendido a capa y espada la lucha que ha sido muy agotadora por la consecución de la paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, y eso obedece también a nuestro ADN verde, que es proteger la paz. Ahora que hablas de la ola verde, entonces ese ADN verde todavía tiene mucho peñalosismo, ¿no? Yo no me atrevería a decir. Pues para los que no lo tienen claro, pues la ola verde arranca precisamente con una apuesta de 3 líderes que son un intento de generación de consenso. Antanas Moku, que se vendía como centro, Lucho Garzón, que se vendía como izquierda, centro izquierda, y pues Peñalosa, que se vendía como centro derecha, pero muy como de no, lo polite, la no discusión, la no confrontación, pero fíjate que ya ninguno de los 3 está en el partido. No está ninguno de los 3, pero sí están esas expresiones, porque dentro del Partido Verde tú encuentras desde las bases más de izquierda, las de centro y las de derecha, que están dentro del partido y que se reconocen y que se les han dado todas las garantías. Entonces, a pesar de eso, lo que demostramos es que este no es un partido únicamente que obedece a un personalismo, sino que obedece a tendencias. Y eso es lo que nos ha permitido crecer y es lo que nos ha permitido sobrevivir. A pesar de Carlos Ramón. Pero a mí una de las cosas que siempre me ha parecido bonito del verde es que el verde realmente su personería jurídica se la debe a la paz. La personería jurídica del Partido Verde, Alianza Verde, Opción Verde, todos los nombres que ha tenido, pero el verde... Su génesis, su real génesis, o sea, la personería jurídica como tal es lo que surgió del acuerdo de paz con el M-19, que era el ADM-19, era la última expresión del M-19 como partido. Tal cual. Entonces, me encanta cuando me encuentro con gente muy peñalosista que es del verde y me dice que era yo, como, pero si este partido fue gracias al acuerdo de paz, o sea, es más, este partido es prácticamente, en este partido militó, antes de que cambiara el nombre, militó el presidente de la República. Tal cual, junto con tu amigo Carlos Ramón. Más amigos, ese fue el que me sacó. No, amigo ratón del queso. Pero bueno, Julio, muchas gracias. Eso ya plantea ahí el asunto de lo que es la presentación. Oye, y ya que estás con la camiseta del pinedismo, el Partido Verde está con Pinedo. Bueno, o sea, ya que estás ahí defendiendo todo la blanquitud, toda la negación de la multiculturalidad construida a través de los conflictos desde la colonia hasta ahora. No defiendo eso. Defiendo la combinación de lo de las que formas es de lucha. ser samario. Ah, bueno. Y que tú verás si sale ese. La combinación de lo que es ser samario. No, yo sí estoy en un lugar que es de entender que es parte de nuestra realidad de esta disputa, pero que yo en lo personal sí es como nada que ver con los 500 años, no estoy de acuerdo. Me he estado solamente apoyando como los procesos de resistencia alrededor de eso y ya. Entre otras porque yo sigo creyendo que, pues, aunque uno reconozca que el alcalde es el alcalde, uno también puede reconocer que el alcalde tiene un aura de narcoparapolítica muy fuerte, bueno, y que además tiene una gestión desastrosa
Y me gustaría que empezáramos a hablar precisamente de eso, ya, de cuestiones políticas. Claro. Pero, como tú lo dijiste, eres dirigente nacional, tú tienes una responsabilidad nacional. Y el territorio no está desconectado de eso. Hagamos un ejercicio de coger desde lo nacional y aterrizarlo a lo que es nuestra realidad, nuestro contexto político, con toda la complejidad que tiene actualmente, ¿cierto? Por supuesto. Y lo trabajemos, pero sí, como dirigente nacional, ¿cómo es el escenario político? Te cuento, pues naturalmente el Partido Verde es un partido que dentro de sus estatutos estableció que íbamos a ser, estatutariamente estableció que íbamos a ser un partido de gobierno. Esto fue consultado con la Dirección Nacional, el primer gobierno alternativo en la historia de nuestro país, y así ha sido. Nuestro partido ha acompañado al gobierno. Entendemos también que... Tan alternativo que Benedetti es el Batemanetti. Imagínate. O sea, si no dicen que aquí no hay inclusión, yo no sé dónde la habrá. Pero precisamente eso iba. Ser de gobierno para nosotros como Partido Verde no ha significado únicamente entender que las cosas han ido bien. O sea, es también decir, ojo, que este tipo de cosas nosotros no las acompañamos, no estamos de acuerdo y hay un camino por mejorar. Pero además, si nos vamos a lo que es nuestra bancada, nosotros tenemos dentro del partido una bancada que se ha llamado la bancada independiente, que muchas veces ha sido independiente, que muchas veces la gente se pregunta, pues, ¿son independientes o son oposición? Pero precisamente eso ha sido lo que nosotros hemos acompañado en el gobierno, es decir, no estamos de acuerdo con algunas acciones, incluso algunos parlamentarios nuestros han presentado moción de censura en ocasiones en las que yo considero que no han sido necesarias, en otras como la de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, completamente desastrosa, la gestión de Danilo Rueda, por ejemplo, y en otras en las que también es necesario que haya un equilibrio de poder. Nuestro partido pasó por una coyuntura difícil, Stalin. Para ti y para quienes nos ven saben que el partido viene enfrentando una situación de decisión que, a pesar de los inconvenientes, supimos sortearla y hoy no es una opción, no está dentro de las posibilidades porque, entre otras cosas, los tiempos ya no nos dan. Entonces nos tocó como que démonos pasito entre compañeros porque nos tocó avanzar. Y hoy nosotros estamos enfocados en el 2026. Esto es una fiesta familiar. Sí, ese divorcio tranquilo que nos mostraban en los medios de comunicación no fue bien. Ni divorcio ni fue tranquilo. De acuerdo, ni fue divorcio ni fue tranquilo. Pero hoy lo que tenemos es una realidad y es enfocarnos en el 2026, primero a salvar nuestra personería jurídica, que nosotros nunca hemos hablado de supervivencia, sino de crecimiento en temas de Senado. Y número dos, ahí ver cómo, en qué territorios que nunca hemos llegado a tener un espacio, por ejemplo, en Cámara, podemos llegar a tenerle. Eso desde lo legislativo. Y ya desde lo presidencial, desde lo ejecutivo, pues entonces estamos en las discusiones de hacia dónde debe de ir el verde. ¿Hacia dónde, Claudia? Esa es la primera hipótesis que podría hacer alguien que entienda y que vea que la exalcaldesa del Partido Verde hoy está en las calles recogiendo firmas, pero si está recogiendo firmas es porque no tiene un aval, y no tiene un aval porque no es militante del Partido Verde, por ejemplo. Sí, ella presentó su renuncia. Así es. Entonces, hoy, Claudia, siento que las formas, personalmente, yo como dirigente nacional, que estuve cuando recibimos la renuncia de la compañera, pienso que uno no puede salir de una casa de esa manera. Pero pues ya ahí es respetable los intereses que ella pueda llegar a tener. Entiendo. Bueno, te voy a pedir una pausita ahí para que hablemos del menú. Pues, te tengo un menú variadito basado en lo que tú me habías planteado y vamos a hacer un cerdito salteado en teriyaki, le tenemos un adobo interesante, obviamente en alcohol, una buena cerveza. Y ese cerdito teriyaki va a estar acompañado de
lo que estoy pisando en este preciso momento, que es Maduro. plátano madurito. Pasé una cama de maduro para servir el teriyaki. Sin embargo, porque como tenemos otros invitados, entonces también vamos a hacer un salmoncito ahumado. Yo tengo una técnica de ahumado acá casera. Y vamos a combinarlo también con patacones y un par de salsas como para que podamos combinar y hacer tipo tapitas, ¿no? Como que podamos picar de varias cositas y ir como mezclando y probando y saboreando. Entonces, ya tenemos el menú, ya tenemos el contexto nacional. ¿Quién crees tú que vaya a ser la próxima presidenta o presidente de este país? Yo pienso Que Claudia tiene opción. desde... ¿Quieres una respuesta desde la razón o desde el corazón? Quiero una y una. Yo creo que es la oportunidad para que el centro gobierne este país. Pero Juan Manuel Santos no fue de centro. ¿Qué tan de centro podría ser? No sé, te pregunto. El de centro eres tú. Para mí él es de derecha, pero... Juan Manuel Santos, que entre otras cosas le reconozco su presidencia, fue una muy buena presidencia. No, es que así no se la reconozca, él fue presidente, se religió, o sea, que el que tú lo reconozcas vale poco o vale mucho. No es como si yo tampoco reconozco, yo reconozco la alcaldía Pinedo, Una cosa es... que ni haya ganado con voto, que no sea legítimo, que sea el peor alcalde de este siglo, pero el man es el alcalde. Que haya hecho unas fiestas elitistas. No, las fiestas del mar siempre han sido elitistas, digamos, pero estas sí tienen como una carga ya de, más allá de la élite, o sea, lo que yo sí les reconozco es que al menos por fin están reconociendo su lugar de clase y que lo están imponiendo culturalmente, como nosotros somos la clase dominante de este territorio y nosotros decimos cómo es que se entiende la realidad de este territorio. Aquí hay una prioridad y es que hay gente blanca que viene de la hispanidad y somos los prioritarios en este territorio. Los otros han llegado después y hay una leyenda negra que nos deshabilita y hay otras cosas que nos ponen en tela de juicio, pero realmente nosotros somos lo que somos gracias a esta élite dominante. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente han sido unas fiestas más elitistas ¿Que nunca? No es que yo nunca he ido a las fiestas del mar, gobiernos creo. anteriores. Yo sí he ido muy pocas veces, pero dije que, y por eso vengo con esta camisa, ¿no? La camisa... No, yo sé que lo hiciste de maldad nada más para sacarme la piedra. Yo pienso que lo único que ha reafirmado no solamente las fiestas, sino el gobierno de Carlos Pinedo ha sido que es un desastre. No hay más. Aquí no se le niega nada a nadie, hermano. Y bueno, retomando un poco lo que me decías, yo sí creo que es la oportunidad para que tengamos un gobierno de centro que desde sus inicios diga, soy una propuesta de centro ideológica y programáticamente, no como Juan Manuel Santos, que se eligió bajo las toldas del uribismo, ¿sí? Es una pequeña diferencia, ¿no? Sutil. Exactamente. Pero eso también va a poner a prueba la capacidad de la izquierda, de ustedes, para que podamos llegar a puntos en común, ¿sí? Sin imponer egos. Es decir, yo creo que hoy nosotros, y yo personalmente, en mi calidad de dirigente nacional, digo, hay que sentarse y hay que conversar, pero las conversaciones tienen que entrar en un tono agradable, sí, amigable. No, para poder llegar a porque eso es aburrido. un buen puerto, Yo soy de los que critica eso, ¿sabes? ¿sí? O sea, sí. Yo puedo hablar bien con mis amigos, no tengo ningún problema. Yo con mis amigos puedo hablar bien. Puedo mamar gallo y toda la vaina atrás. Pero con mis amigos. Pero es que en la política no solo se hace con amigos. Entonces, ¿yo por qué tengo que tratar a alguien bien porque sí? Eso O sea, no, es que tengo que ser amable, tengo que ser afable, tengo que ser... Porque son las buenas formas, porque así se determina. Eso es una imposición de clase. No, yo creo, mire, y en esto sí lo digo con saludo a un maestro que tengo, que es mi maestro espiritual de la Sierra Nevada, Daniel. Daniel habla del legítimo odio. Dice, yo puedo odiarlo a usted, porque usted históricamente me ha excluido, me ha sancionado, me ha victimizado, etcétera. Ah, que yo lo pueda saludar y pueda llegar a un acuerdo con usted, sí, pero lo sigo odiando. O sea, hay todo un concepto alrededor y les invito a que sigan precisamente a Daniel Maestre,
que tiene una escuela de desaprendizaje en la Sierra Nevada alrededor de cómo desde la espiritualidad podemos deconstruir y reconstruir formas de entendernos en nuestro relacionamiento social. Y yo sí creo que sí vale la pena, o sea, es que sentarse entre diferentes parte por esa diferencia. Yo me siento contigo como diferente, no por la amistad, y no porque sabemos que políticamente hay un bien ulterior. Por supuesto, mira, Stalin, yo he tenido la oportunidad de sentarme contigo y de tener una conversación meramente en condición de amigos. Sí, claro. Y lo político es otra cosa. Y lo político es otro tema, aun cuando ideológicamente pensamos muy distinto. Claro. Sí, yo te invito a que me invites a la Sierra Nevada. Vamos a donde Dani. Y vamos donde Dani, pero luego yo te invito también para que dejemos un poco ese discurso de las imposiciones y conversemos alrededor de realmente cuál es el propósito de país que nosotros tenemos. O sea, no hay imposiciones en política. Nosotros no podemos llegar a decir, tenemos un proyecto político en común, pero tú me estás imponiendo. No, no. Eso sí quiero dejarlo claro. No hay la más mínima forma que el Pacto Histórico y el Centro Democrático tengan un proyecto político en común. Totalmente. Entonces, políticamente, ni siquiera quiero ponerlo en esos términos, no creo que haya posibilidad de que una clase dominante que tiene un dominio político, cultural y económico de un territorio pueda llegar a construir, ¿cierto?, un proyecto político común con la gente que siempre ha sido excluida de ese proyecto político, cultural, económico en el territorio. Pueden llegar a un pacto por algo que es ulterior, un interés ulterior. Pero como proyecto político no hay posibilidad. Y eso tiene que hacerse desde un lugar de reconocimiento de la diferencia. Por supuesto. No desde el lugar de la política tradicional o de la forma consensuada culturalmente de que todos tenemos que tratarnos bien en todos los aspectos y sentidos. Hay gente con la que yo no me tolero, pero puedo sentarme y decir, vamos a hablar políticamente. Es importante. Sí, por ejemplo, sentarnos con los armados de la Sierra Nevada, pero no va a haber forma de que tengamos un proyecto político en común. No hay forma de que haya un proyecto político en común. Pero sí podríamos... Como sociedad, no. Pero sí podríamos tener en común una cosa. Una apuesta, un interés. Tratar, por ejemplo, de desescalar el conflicto en la Sierra Nevada de Santa Marta. Si nosotros no nos sentamos con los bandidos, con los delincuentes, con los que están ejerciendo el poder, no el poder legal, el poder ilegal, el paramilitarismo. Si no nos sentamos con ellos a llegar a acuerdos, pues sencillamente no va a haber ningún desarme y no vamos a lograr la pacificación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo entiendo que son visiones muy distintas, pero también creo que indudablemente hay que sentarse. Mira, yo te digo. Para mí Centro Democrático, te digo algo, Stalin, para mí Centro Democrático está completamente fuera de la fórmula. Y yo quisiera que esa conversación, no esta conversación, sino el tema en especial, trascienda. Y es hasta qué punto podemos sentarnos con el pacto histórico a conversar alrededor de los puntos en común, que te aseguro que son muchísimos los que tenemos en común, más de los que nos pueden diferenciar. No sé qué decir. No, mentira, al contrario, sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que eso es viable, yo creo que eso es posible, entre otras porque también en la realidad política se ha hecho evidente. El gobierno ha estado precisamente apoyado por el Partido Verde y a pesar de las disputas que han tenido, pues la máxima líder reciente que se retiró y nuestro líder pues han sido aliados. El Partido Verde ha apoyado en el 2018 y en el 2022 a Gustavo Petro como líder natural de la izquierda, ¿cierto? Y ella en ese momento como líder natural del Verde, que son las discusiones del momento, pero eso también generan otras formas de comunicación. ¿Cuánta gente del Verde está en gobierno que estuvo en gobierno con Claudia?
O sea, ahí tenemos un montón de cosas por charlar. Y vale la pena que se abra la puerta para que esa charla se dé. Pero, por ejemplo, creo que los temas tienen que ser muy claros y tienen que haber apuestas muy concretas. Muchas veces lo hablamos. Yo sabía que no habían condiciones objetivas para un diálogo en la Sierra Nevada. Pareciera que hubiese una falta de voluntad de gobierno. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la falta de voluntad es realmente de los armados de la Sierra Nevada, que no han hecho sino profundizar su control territorial a través del ejercicio de la violencia e incrementar un ejercicio de extorsión sobre la microeconomía o la economía popular de las microempresas, los micronegocios del territorio. Y tienen tal control, ¿sí?, que a través de ese control y de esos ejercicios de violencia, o sea, mataron un montón de gente, están picando gente, pareciera más una extorsión a gobierno que las condiciones para un diálogo real. Yo te agrego una cosa a eso. Sobre Claudia tenemos a un solo ejemplo de funcionarios que estuvieron en su alcaldía y que hoy están en el gobierno, y es Antonio Sanguino, un compañero, con quien me siento muy a gusto que esté hoy en el gobierno, que esté a cargo de la cartera del Ministerio del Trabajo, que está haciendo las cosas muy bien, y que le deseo el mayor de los éxitos, y que está hoy en Santa Marta celebrando los 500 años, ¿no? Número uno. Número dos, coincido contigo en que uno no puede culpar únicamente al gobierno, porque cuando uno habla de acuerdos, los acuerdos son bilaterales, y tú no puedes decir que tienes voluntad de paz, pero a la par no solamente estar extorsionando, sino asesinando, secuestrando, reclutando, y eso hoy se está viendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces digamos que hay supuesta voluntad, pero la voluntad tiene que verse reflejada en los indicadores de seguridad. Yo creo que es importante que nosotros evaluemos, bueno, por ahí salió un comunicado reciente donde decía que suspendían de manera temporal algunas actividades ilegales, pero es importante que le hagamos seguimiento, ¿sí? Porque a la final, ¿quién pierde? A la final, ¿quién pierde en esto? No es el actor armado porque no se logre el acuerdo de paz, o no es ni siquiera el gobierno porque no logró el acuerdo de paz y el desarme de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que quien pierde somos nosotros los amarios. ¿Sabe por qué? Porque nos siguen extorsionando, porque seguimos teniendo miedo de subir a la Sierra Nevada de Santa Marta, porque nos siguen confinando, porque seguimos teniendo miedo de que a nuestros niños los recluten. Entonces el pueblo, ¿sí?, el pueblo samario y magdalenense, que a veces reducimos el discurso a Santa Marta, pero tenemos un montón de complejidades sociales en todo el departamento, es el que termina perdiendo. Entonces creo que ahí tenemos un punto en común, pero por supuesto que tiene como algunos lunares que hay que evaluar. No, yo te lo digo porque, por ejemplo, tú dijiste que la gestión de Danilo había sido pésima. Yo creo que Danilo hizo lo mejor que pudo, en unas condiciones de un conflicto constante alrededor de poder lograr que la tradicionalidad política en el Congreso generara las condiciones para un marco jurídico y para poder desarrollar en el territorio reales transformaciones. Pero además, también es que todo el paramilitarismo ejercido en el país siempre ha tenido, ¿cierto?, un lugar concreto que es el apoyo de una élite. Y esa élite no es precisamente la élite que está respaldando este gobierno. Y esa élite es la que ha saboteado en muchos espacios las posibilidades de la paz total. No para salvar en limpio la paz total, pueden haber muchas críticas de ello, sino como, si nosotros vamos a hacer un análisis, hagamos un análisis en concreción de las realidades. ¿Cuál ha sido realmente las posibilidades objetivas y subjetivas en los territorios de que las élites dominantes den un aporte hacia la transformación de condiciones estructurales
para que haya una paz total. Esto no es solo un asunto de que se sentó gobierno con armados. Por supuesto. Y entonces, ¿cuál es la real posibilidad de ello? Yo defiendo el trabajo con críticas, sobre todo más a Oti que a Danilo. Pero yo defiendo el trabajo porque es que, ¿cuáles son las condiciones reales de ese espacio de negociación cuando en muchos de estos casos las expresiones armadas hoy son herederos del paramilitarismo que se están enfrentando a las élites territoriales que en algún momento eran sus superiores o sus aliados, para decirlo de la mejor manera? Yo difiero algunas cosas y más en lo pragmático es a quien vamos poniendo en cuestión, que es Danilo Rueda. Y ahí te hago te comparto una experiencia que viví no en mi calidad de dirigente del Partido Verde, sino como miembro de una organización social que ha trabajado por la defensa de los derechos humanos, de la paz y el ambiente en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde Danilo Rueda, básicamente estábamos organizados, organizaciones sociales de todo el país. Stalin, estábamos esperando tener esa reunión con Danilo Rueda para que Danilo nos contara de qué manera nosotros como organizaciones sociales que venimos impulsando la paz, promoviendo la defensa de los derechos humanos en el territorio, podríamos impulsar, echar ese empujoncito desde la sociedad civil, porque tú lo has dicho, no se trata de gobierno y actores armados, se trata de una combinación de actores y factores en esa discusión, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el Estado territorial, ¿sí? Los entes territoriales, los empresarios, etcétera, etcétera. Pero Danilo Rueda, por el contrario, lo que llega es básicamente pateando al proceso social, y el proceso social se queda básicamente con las manos arriba porque dicen, este es el gobierno que nosotros ayudamos a elegir, porque muchas veces las organizaciones sociales básicamente no dicen nada o no decían nada en ese entonces, porque estamos hablando de Danilo Rueda, que ya salió hace ya un par de meses o un par de años, tú me corriges, y estábamos todavía con la esperanza de realmente cuál era la apuesta del gobierno en el tema de la paz total, y eso generó muchísima resistencia con Danilo Rueda, y estoy seguro que es uno de los motivos por los cuales llevó a que él saliera de esa oficina. Con Oti las cosas, digamos, como que cambiaron un poco. De pronto él no directamente se metió con el proceso social, pero sí hubo mejor comunicación. Y ahí es cuando tú, como defensor de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, tienes claridad hacia dónde va esa cartera. Pero tú no puedes estar defendiendo algo de lo cual no sabes para dónde va, porque es como si estuvieras navegando un barco sin dirección. Y ese era uno de los grandes problemas de Danilo, y entre otras cosas es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno nacional, que a veces la gente no sabe para dónde va, ni siquiera sus mismos ministros. Entonces ahí es como uno de los temas que nosotros hemos encontrado. Pues si Mancuso se terminó vendiendo como un mejor defensor de la paz que el mismo Oti. Pues hoy tenemos a Mancuso como uno de los grandes impulsores de la paz, imagínate. Ese es el claro ejemplo, tú lo has dicho. Pero bueno. Ahí tuvimos un mix, ¿no? De lo nacional y lo territorial. De acuerdo. ¿Qué se viene? Bueno, ¿qué se viene? Magdalena, estamos esperando unas elecciones atípicas. Unas elecciones atípicas que yo pienso que es la cuota inicial de lo que va a ser el 2026. No sé cuál sea tu percepción, pero creo que las alianzas de lo que podamos hacer territorialmente debe ser el primer paso para avanzar en torno a un 2026. Yo personalmente creo que es un momento histórico, porque pues precisamente cuando hemos tenido elecciones atípicas en el Magdalena, nunca. Y además vemos a dos figuras, una fuerza política que es Fuerza Ciudadana, en la que no importa la figura, no importa si es Ingrid Padilla, no importa si es Agudelo, no importa si es quien quiera que sea.
Es una fuerza política. Puede ser una marioneta, que de un lado le va a levantar la mano Caicedo y de la otra se la va a levantar Rafa y son los dos más grandes electores que hay ahora. Exactamente. Y puede ser una figura que ha venido impulsándose, que salió de Fuerza Ciudadana, que está en el pacto histórico, Rafael Noya, que una cosa es que esté hoy haciendo el ejercicio político, otra cosa es que logre el aval. Esos son momentos que tendremos que esperar para ver qué le depara el departamento del Magdalena, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces aparentemente a dos candidatos de izquierda disputándose la gobernación, ¿De qué? aparentemente. ¿Quiénes? Fuerza Ciudadana. No, marica. Entonces, así de mal o así Así de mal estamos alrededor de lo que es la comprensión de la disputa. Es más, en la búsqueda de nuevos liderazgos. no solo son el asunto de los nuevos liderazgos, es que hay un problema con la izquierda, no solo dentro de la izquierda, sino también de lo que permitimos que nos lean como izquierda. Cuando tú crees que es posible que alguien que venga de ese origen de Fuerza Ciudadana sea concebido como alguien de izquierda, es que no podemos confundir que la izquierda, aunque tenga un espectro de trabajo electoral, no solo se dedica a lo electoral, no es solo ganar campaña. La apuesta de la izquierda plantea es la transformación de la sociedad. Y tiene un elemento fundamental que es, aunque a muchos no les guste el término, es la lucha de clases. No hay izquierda sin lucha de clases. Hay una gente que históricamente ha sido jodida por el sistema económico, aunque ese sistema económico haya sido cambiado en diferentes momentos, cuando tuvimos el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, siempre ha habido un grupo social que ha sido jodido por el que tiene el billete, ¿sí? Por el que tiene el control económico. Si la izquierda no se entiende desde que es la necesidad de la transformación estructural de las condiciones objetivas y subjetivamente de la estructura cultural que plantea una hegemonía alrededor de cómo unos tienen la posibilidad de gobernar a otros y determinar el futuro y el bienestar de otros, no hay una consideración de izquierda. La izquierda no está solamente para ver cómo gana una elección. La izquierda ideológica y conceptualmente está concebida para transformar la estructura social, económica, productiva y política que permita que los que siempre han sido excluidos tengan un lugar de mayor dignidad cada vez más. Y eso no lo representa ni Fuerza Ciudadana, ni muchas de estas personas que salen de este espectro, ¿cierto?, de Fuerza Ciudadana. Yo coincido en algunas cosas, naturalmente. Creo que, por supuesto, que la izquierda no se puede dedicar únicamente a lo electoral. También deben y debieron haberse preparado un poco más para lo que significa gobernar. Pero tampoco podemos crucificar a alguien que surgió en Fuerza Ciudadana porque en el Magdalena no había ninguna otra oportunidad de donde impulsar ese liderazgo. Porque o tú estabas del lado de la derecha, porque hay que decirlo, sin un nombre o sin un grupo económico específico. Entonces, estuvieron ahí, decidieron... Sí, es que esa es mi disputa, esa es mi disputa con los tibios, esa es mi disputa con la gente del verde y todo ese espectro centro amable, ¿cierto? Entre otras, tengo un gran amigo que en estos días saldrá también por acá, que... Y ese deal. No, esa es familia, que es peor. Ese es mi camino a la salvación. No, Alfredo Beyman, Samario, que se ha hecho su vida en Bogotá, que es como Claudia López. funcionario de Claudia López. Y es que esto pasa también por esa disputa que te digo, o sea, es que la izquierda ya no está, al menos en el Magdalena, no está en la posibilidad de plantearse utopías distintas, de pensarse cuáles las posibilidades alternativas de lo que está pasando en este territorio, sino que es un afán de demostrar de que se pueden ganar elecciones, un afán de demostrar de que hay unas redes tecnócratas, de que tienes relaciones con el poder central, de que
toda una red de legislativos y de una posibilidad real de poder ser legítimo ante el establecimiento de que puedes administrar el poder. No de pensarte realmente las posibilidades de transformación del territorio, no de pensarte realmente las posibilidades de generar formas distintas de relaciones de poder. Así sea utilizando sus mismos instrumentos. No. Lo que queremos es quedar bien en un lugar que es electoral y tecnócrata. Yo te comparto algo, Stalin. Yo creo que en el Magdalena la izquierda, más allá de ese afán por demostrar la capacidad de ganar elecciones, debemos de entender que necesitamos hacer una transición de un departamento históricamente gobernado por la derecha a poder ser una propuesta, a poder hacer una propuesta donde el progresismo sea una opción. Un progresismo más allá de la izquierda, como una izquierda o un progresismo más allá de Fuerza Ciudadana. Porque cuántas veces no hemos sido reducidos en el gobierno central por la presencia de Fuerza Ciudadana en el departamento del Magdalena. ¿O es que acaso el Partido Verde, que ha venido impulsando acciones en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la lucha por la educación pública, porque entre otras cosas nos manifestamos en contra de la reelección del rector de la Universidad del Magdalena, ¿sí? Y porque entre otras cosas hemos estado acompañando acciones ambientales en Zapayán, y porque entre otras cosas presentamos una audiencia pública en Ciénaga con una senadora amiga, Carolina Spitia, del Partido Verde, sobre el seguimiento a la paz en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿dónde queda esa agenda del Partido Verde que tiene unos principios alternativos, progresistas, que creen que hay unas causas que muchas veces son ciudadanas, que no hacen parte de la agenda gubernamental, lamentablemente, en el Magdalena? ¿Y cómo la entramos y cómo la vinculamos en un proceso en el que nosotros no nos reconocemos meramente de izquierda, pero sí nos reconocemos como progresistas y como alternativos? Esa es una pregunta que no yo tengo que hacer, pero sí que muchos líderes de izquierda en el departamento del Magdalena deben de conseguir y de evaluar y de ver, hey, aquí hay que buscar la manera de cómo nos juntamos para presentar propuestas viables para el departamento del Magdalena, porque tenemos una coyuntura, pero nosotros no podemos pensar a corto plazo. Que octubre, insisto, es la cuota inicial de lo que viene en el 2026. Y por supuesto viene un tema de Senado, también viene un tema de Cámara que tenemos que evaluar. ¿Y qué tan Tú sabes que yo no puedo votar por ti, ¿verdad? Porque ya estás en campaña. Seguramente, seguramente tú tendrás tu candidato en la lista del pacto histórico, Ajá. en la que de pronto podríamos compartir o coincidir en una coalición, ¿no crees? Chiva. Tenemos acá una chiva en este programa. El dirigente nacional del Partido Verde, Yulmer Pérez, ha venido a proponer a través de este programa de que haya una alianza entre el Partido Verde y el Pacto Histórico. Y que a través de ello entonces logremos la posibilidad de que alguien que no sea de los tradicionales o de Fuerza Ciudadana pueda llegar al Congreso. ¿Lo resumí bien? ¿Es atractivo o no es atractivo? ¿Lo traduje bien? ¿Lo traduje bien? Sí, está bien traducido. Ah, bueno. Traducido, No, yo me abstengo de... No, ya, quedó claro el mensaje, Junior. Seguramente. Quedó claro el mensaje. Pero todo bien. No, yo creo que electoralmente sí es atractivo. Pero te digo, yo en estos momentos también estoy en espacios de profunda reflexión con Quique, que tú sabes que es productor, director, editor, asesor, conductor. No, mentira, eso es más de lo que soy yo. Y con el resto del equipo hemos charlado y sí, nosotros sí hemos planteado la necesidad de la radicalización alrededor del ejercicio de la política, y este programa es precisamente una expresión de ello. De que consideramos que es preocupante que haya más preocupación
por ganar unas elecciones que por revisarnos ideológicamente, que por revisarnos programáticamente. Nadie ha dado una sola discusión de cuáles serían los temas en los que tendríamos consenso en unas atípicas más allá de Fuerza Ciudadana. De acuerdo. Y eso hace... Y solo es como, no, es que yo tengo voto, no, es que yo tengo plata, no, es que yo les quito voto a ellos. ¿Dónde está la discusión seria? ¿Cuál es el asunto programático? ¿Cuál es el lugar de fortalecimiento de las bases populares del pacto histórico a través de esto? ¿O es que vamos a hacer otra vez lo que hicimos mucho tiempo? Ser cooptados por parte de una fuerza externa que, como era aliada o supuestamente aliada, o en algunos espacios fue aliada, lo que hizo fue cooptar liderazgos para poder neutralizar su ejercicio. O sea, lo que hizo Fuerza Ciudadana lo puede hacer otra persona, otro grupo, otro ejercicio político. Y ahí pasaron todo, hasta en el verde. Hasta en el verde, ¿no? Es que nosotros en el verde fuimos víctimas de Fuerza Ciudadana. Nosotros hasta... A mí ese término como que víctima, o sea, como... Sí, sí. Como, ay, no, No, pobrecito no, yo. no, está, lo digo con firmeza. Hubo mucha gente que dentro del pacto y del Partido Verde decidió hacer un acuerdo con ellos y neutralizar desde adentro del partido. Y pasó. Pero lo que pasa es que hay cosas que hay que entender, Es como cuando dicen, es que la ministra del transporte es una cuota del Partido Verde. No, no es una cuota del Partido Verde. Fue parte y es parte del Partido Alianza Verde, pero el presidente confió en ella y le designó esa cartera. Y no es una cuota del Partido Verde. Es una discusión que tenemos todos los ejecutivos nacionales en los que nosotros vamos. En el Magdalena fuimos cooptados, el Partido Verde fue cooptado por Fuerza Ciudadana. Sí, pero es que la cooptación, no se hace sobre seres abstractos. La cooptación se hace sobre seres materialmente comprobables, de carne y hueso. Claro. Carnitas y huesos, No, como diría hay personas de carne y hueso. ¿Quieres que te dé nombre? Patricia Caicedo. Patricia Caicedo en el 2019 se fue. Problema, amigo. Se fue porque el partido decidió que ella no iba a ser la superpoderosa del Partido Verde en el Magdalena. Y entonces dijo, recojo mi gallo y me voy. Pero el Partido Verde continuó y en el 2019 logramos un número significativo de curules, pero donde teníamos varias fuerzas que de verdes no tenían mucho, que obedecían a Fuerza Ciudadana. Y en el 2023, a pesar de que reducimos el número de curules, ganamos espacios propios como verdes. Y hoy el Partido Verde en el Magdalena es una fuerza política alternativa independiente. Nosotros no obedecemos ni a Fuerza Ciudadana ni a ningún poder político o económico en el departamento del Magdalena. Y eso, para mí personalmente, ha sido un logro importante. ¿Y por qué es un logro importante? Porque no fue fácil, porque pelear con poderes hegemónicos, económicos y políticos no es fácil. Entonces, cuando tú tienes en tu cabeza el rol, no solamente de dirigente nacional, de estar pendiente del Magdalena, pero ver qué está pasando en el Amazonas y en el Bichada, donde elegimos gobernador recientemente, sino también de ver qué está pasando en el Magdalena, qué está pasando en el sur, qué está pasando en el río, qué está pasando en el centro, eso complejiza un poco la discusión y te lleva a decir el balance que tiene el Partido Verde en el Magdalena es positivo. Listo. Bueno, en este programa nosotros siempre hemos reconocido que tenemos una corriente clara de izquierda, que no solo hablamos con gente de izquierda, hablamos sobre todo con amigos de causas sociales, por ejemplo, la estudiantil, la paz, como la que hemos tenido contigo en diferentes espacios. La memoria ha sido uno de ellos. Pero nosotros también tenemos una claridad alrededor del asunto político, y es que desde una perspectiva gramsciana nosotros sabemos que un consenso implica no un acuerdo de voluntades desde el afecto y el cariño, sino desde los intereses políticos comunes. Es diferente a que uno crea que puede hacer un acuerdo político basado en nos abrazamos porque nos queremos
cuando realmente el acuerdo político es a ti te sirve y a mí me sirve. Si nosotros no conseguimos eso en el territorio, no hay posibilidades de mucho eso. Y además en eso también aclarar lo que algunos autores plantean que se relaciona mucho con toda la lectura por postmarxista de mitad de siglo, de la segunda mitad del siglo, ya alrededor de los capitales. Hay capital cultural, capital económico, capital político, capital simbólico, y ahora se está hablando algo hasta de capital simbólico, de capital erótico, de que el capital del poder erotizante que tiene el individuo o el ser humano, hombre, mujer, o que no sea solo hombre o mujer, en los espacios. Y nosotros acá no tenemos sino solo única y exclusivamente capital social y capital simbólico y una pequeña participación de capital cultural. Hay que tener claridades también de qué es lo que podemos para saber cuánto podemos alcanzar de lo que queremos, porque no siempre se alcanza lo que se quiere. Como bien lo decía el maestro Galeano, que su amigo lo decía en Cartagena, que la pregunta alrededor de la utopía es como el horizonte. Vamos caminando constantemente porque nunca alcanzas el horizonte. La utopía es precisamente la búsqueda de la transformación de la sociedad. Entonces, también estos consensos políticos no son que estén determinados, sino que son una constante búsqueda. Cuanto más caminas hacia el horizonte, más te acercas, pero nunca lo alcanzas. Y esas son las apuestas también de todo esto. Pero, Yulmer, tenemos mensajes concretos, ¿no? Por supuesto, no. Vamos caminando, ¿sabes por qué, Stalin? Porque somos caminantes, ¿sí? Cuando uno es caminante, entiende que tiene un propósito por cumplir. Y yo tengo un propósito naturalmente dentro del Partido Verde. Tú tendrás uno desde la esfera tuya del pacto, de la Colombia humana, bueno, ahí tendría yo que preguntarte cuál es la vertiente a la que tú perteneces del pacto histórico, que todavía no tengo muy claro, pero además no es conocer a otros compañeros que existen del pacto histórico en el Magdalena, pero que también es importante saber si esos caminantes realmente tienen claro cuál es el propósito que tienen que cumplir. Y yo creo que para eso tendríamos que revisar un poco lo que fue el año 2022, entendiendo que fue una coyuntura muy distinta. Y bueno, más allá de eso es, Stalin, decirte, nuestro proceso social y político seguirá trabajando para defender las causas en las que cree, porque realmente aquí tú ves de pronto a Yulmer, pero esto no es únicamente Yulmer Pérez, esta es la unión de distintas voluntades, y por eso nuestro lema es el poder de las voluntades, porque nosotros creemos que es precisamente nuestra voluntad la principal herramienta para poder empezar a transformar el territorio, Carlos. Bueno, Stalin, yo estoy muy agradecido por tu invitación, por estar aquí, por ser amigo de la Casa de la Memoria, pero es que tú nada más quieres confrontación. ¿Ah? ¿Tienes algún problema con eso? ¿Desde cuándo ha sido diferente? No, dímelo. No, es que yo creo que el conflicto es algo que pare realmente nueva alternatividad. O sea, desconocer el conflicto también me parece que es un asunto de una tontería increíble en lo político. Asumamos ese conflicto y planteemos desde ese conflicto. Asumir el conflicto implica entender que se necesita una solución. ¿Qué plantea? Asumir el conflicto es que se reconozcan las diferentes vertientes. Y entre otras, tú me decías cuál es mi vertiente. Yo soy M19. Yo soy revolucionario wannabe. Stalin, hay algo que en algún momento tú me dijiste. Mientras quede un M, el proyecto no muere. Eso fue la sentencia de Jaime Bate Mancayón. Bueno, alrededor del proyecto político. Pero, lo que te digo, alrededor de la discusión, ¿cómo se plantea la posibilidad real, concreta, de que podamos avanzar si la mayor exigencia que hay es que la izquierda ceda cada vez más su terreno? ¿Tú crees
¿tú crees que el Como ya ganaron las elecciones, entonces ustedes lo que tienen es que ceder el terreno de lo ideológico. No, Ustedes tienen que ceder en el terreno de lo productivo. vuelvo al mismo punto de la Tienen que ceder en el terreno de... No, es que vuelvo al mismo El punto. pacto es alrededor de cómo ustedes que ahora son gobierno entienden que esto es de esta manera. Sí, pero yo soy Partido Verde, yo soy Yulmer. Si tú me dices ustedes, siento que me estás metiendo en la misma bolsa del Centro Democrático. No De cambio no estoy hablando del Centro Democrático, estoy hablando de las exigencias políticas que existen. No, es que Y sobre todo desde el centro. hace parte de conversar. Dejen de confrontar, dejen de pedir utopías que no se pueden alcanzar. Ahora que están acá, logremos lo que se puede y háganlo sin que haya confrontaciones. No, naturalmente. No tiene por qué ser así. No, no tiene por qué ser así, pero también hay que reconocer que lo que nosotros estamos impulsando políticamente no es algo que nos inventamos ayer, al igual que ustedes. Yo en la política siempre he creído que hay que conocer y reconocer. ¿Sí? Yo puedo conocerte a ti, Stalin. Otra cosa es que te reconozca como un líder de la izquierda samari o de la izquierda magdalenense. Cuando nos conocemos y nos reconocemos, podemos llegar a un punto de diálogo en común. Entonces, si nos reconocemos, pues entonces, ¿cuál es ese diálogo que estamos dispuestos a tener? Porque si no hay un diálogo en el que nosotros queramos sumar, pues sencillamente el Partido Verde estará donde considere, donde tú lo has dicho, sus intereses puedan estar, y el pacto histórico y la izquierda estará también por otro lado. Para mí sería fatal. Para mí sería fatal. Vamos a perder la oportunidad de tener un diálogo en lo que nos una, sea de pronto por primera vez, no derrotar a Fuerza Ciudadana, sino construir esa propuesta para el Magdalena programática alrededor de lo que podría ser el departamento del Magdalena. Esa es una pregunta y una reflexión que no quiero ni siquiera que me respondas ahora, pero sí que te lleves para que empecemos a evaluar este camino de lo que podría ser las atípicas y por supuesto unas elecciones a Congreso en el 2026. Lo esperemos. Yo creo que vale la pena que no solo la ciudadanía, sino sobre todo los dirigentes entiendan que es el momento de poder exigir cada vez más las acciones políticas que van a ayudar al pueblo. Siempre nos han dicho que nosotros no tenemos derecho y que no tenemos la capacidad y la posibilidad de poder alcanzar eso. Que siempre nos han dicho que tiene que ser poco a poco y siempre nos han dicho de que debe ser de a poquitos o casi nada. Y hemos demostrado históricamente que cada vez que el pueblo se levanta para poder conseguir algo en defensa de sus intereses, lo logra. Seamos más exigentes, seamos más radicales en la exigencia de la transformación de las condiciones estructurales para poder avanzar en nuestra sociedad a una sociedad más justa. No podemos estar en el asunto de que nuestros dirigentes ahora quieran es poder ser dirigentes, o hasta en mi caso puedo reconocer que querramos ser dirigentes para podernos sentar con la élite y con la cúpula del poder y ser reconocidos por esa élite y esa cúpula del poder. Lo que en verdad sirve es que nosotros podamos ser vehículos para que el sector popular, para que la mayoría de la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Sentémonos sobre eso. ¿Cómo las gentes del Magdalena tienen mejores condiciones de vida gracias a que hay una apuesta de consenso que impulsan no solo el Partido Verde y el Pacto Histórico, sino otras muchas fuerzas? Por supuesto, y es que parte, insisto, de reconocer esas fuerzas que hay. Yo quiero suscribir unas palabras tuyas, y es, no podemos limitarnos únicamente a creer que quienes pueden tener apuestas de gran envergadura en el departamento del Magdalena
no decir que los mismos de siempre, porque creo que ese discurso está supremamente trillado, sino las clases populares, quienes se han hecho a pulso, pueden realmente tener propuestas para el departamento del Magdalena. Nosotros estamos construyendo una propuesta para el departamento del Magdalena. Serán los tiempos y será el andar el que nos dará la pertinencia del momento. Y es por eso, Stalin, que agradezco tu invitación. Me siento muy a gusto de estar acá en tu programa, en la Casa de la Memoria, una casa amiga en la que espero poder seguir acompañando en distintas causas, en distintos momentos. Julmer, muchas gracias. Me encanta pelear contigo, ojalá no sea la última. Como te dije, el plato ya está. Tenemos el cerdo en teriyaki, tenemos el salmón ahumado en una salsa de reducción de pimentones asados, el mote de maduro y patacones para poder picar con todas las otras tips que tenemos acá. A ustedes muchísimas gracias a Julmer por habernos aguantado y seguimos en esta discusión que está a fuego alto, candela pura. Los esperamos en la próxima.